Hablemos de estos últimos conceptos, máximos y mínimos relativos o absolutos. Uno por intuición entiende que el máximo es el valor más grande ante todos los demás y el valor mínimo es el valor más pequeño de todos los demás. Pero bueno, ¿qué quiere decir relativos y absolutos? Observa mi gráfica. En general, mi gráfica consta de esta parte. El valor más grande de todos es este, por eso este es el máximo absoluto. Y el valor mínimo de todos estos valores que están aquí es este es el mínimo absoluto. Pero también lo pueden decir, este también es máximo, pero no es el más grande. Es decir, de toda la función, este es el valor más grande y este es el valor más pequeño. Y este se llama mínimo relativo porque pues en un intervalo o en esta sección del eje X solamente veo esta parte de la función. Aquí sí es el valor más grande. Es decir, en ciertos intervalos o secciones más pequeñas del eje X, no de toda la función, yo tengo un máximo, pero no es el más grande de toda la función. Al igual aquí, es un mínimo relativo, porque si yo me fijo en esta sección del eje X, en esta curvita, este punto es el valor mínimo. Bueno, te lo voy a decir de la siguiente manera. En un intervalo o sección del eje X, un máximo es relativo si es máximo absoluto en este intervalo, no en toda la función. Por último, también necesitamos los siguientes criterios, necesitamos los siguientes resultados. Si C es un punto crítico de F, entonces F va a tener un máximo relativo en C al evaluar la segunda derivada en este C, y si resulta ser negativa, este valor que obtengamos, eso va a ser un máximo relativo. ¿Y cuánto va a valer? F evaluado en C. En los ejemplos lo vas a entender mejor. Y F tiene un mínimo relativo en C si la segunda derivada evaluada en este punto crítico es positiva, ¿vale? Y vale F de C. Y también, esto es muy importante, F va a ser creciente si la derivada es positiva, decreciente si la derivada es negativa. Una función va a ser convexa si su segunda derivada es positiva y va a ser cóncava si su tercera derivada es positiva. Ojo, no pienses esto como que nada más vamos a derivar la función y vamos a ver si es positiva o no. Claro que la vamos a evaluar en algunos valores y vamos a hacer uso de las desigualdades para asegurar que siempre va a ser positiva, que siempre va a ser negativa, etcétera, etcétera. Vamos ahora sí a los ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a este primer ejemplo. Vamos a esbozar la gráfica de esta función que es un polinomio de grado 3. Aquí vamos a utilizar todos los conocimientos que ya tenemos a lo largo del curso. Lo primero que te recomiendo es hallar el dominio y el rango siempre que se pueda. En este caso el dominio es inmediato porque ya habíamos dicho anteriormente que todas las funciones polinomiales tienen dominio como dominio de los números reales. Ahora, no puedo hallar de momento el rango porque es algo complicado, es decir, yo tendría que poner y igual a esta expresión y despejar la x, pero no es una tarea sencilla, no siempre va a ser una tarea sencilla. Sin embargo, vamos a ir avanzando en los pasos y voy a poder decir cuál es el rango de esta función. Segundo paso que te recomiendo es la intersección con los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y y el eje X. Para lograr una intersección con el eje Y, debemos hacer X igual a 0, es decir, no nos debemos de mover horizontal, solo vertical. Si hago X igual a 0 y lo evalúo en la función, 0, 0, 0 y solo me queda el 5. Entonces, ¿en qué punto se intersecta en el eje Y? 0,5. Ahora, la intersección con el eje X se logra haciendo Y igual a 0, es decir, esto igual a 0. Mi tarea sería resolver esta ecuación cúbica, que tampoco de momento es muy fácil, ¿sale? Entonces, te estoy poniendo las cosas que sí son fáciles y las que no son fáciles. No hay garantía, no hay como un método de que siempre haga esto y me va a salir todo fácil. Hay cosas de momento que las tengo que dejar al último. Bueno, es obvio que no hay asíntotas verticales, ni horizontales, ni oblicuas, porque no es una función racional, ¿verdad? No va a haber números o valores que me hagan que el denominador sea
0. Entonces, ahí ya usamos lo de asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Vamos ahora sí a lo que tenemos, puntos críticos. ¿Cómo era un punto crítico? Eran los puntos que al evaluarlos en la derivada daban 0. Si yo no sé cuáles son estos puntos, vamos a forzarlos, es decir, vamos a calcular la derivada y vamos a igualarla a 0. Fíjate bien, la derivada de la función es la derivada de x al cubo, la derivada de 6x cuadrada, la derivada de 9x y la derivada de 5. Estamos aplicando las propiedades de la suma de la derivada. La derivada de una potencia, pues es bajo la potencia y le resto 1 a la potencia, 3x cuadrada. Dejo el 6 y al derivar el 2x, el 2 baja multiplicando al 6, 6 por 2, 12x. Respeto los signos. Dejo el 9 y la derivada de x es 1, la derivada de 5 es 0. ¿Qué obtenemos? Que esta expresión la debemos igualar a 0. No te olvides de igualar a 0 esta expresión. Esta es una ecuación cuadrática, mira, aquí ya lo puedes ver mejor. Para facilitarte la vida puedes dividir a todo entre 3. Mira, 3 entre 3, 1. 2 entre 3, 4. 9 entre 3, 3. Esta ya es una ecuación cuadrática que la puedes resolver por fórmula general o por factorización. ¿Qué quiere decir? Buscar dos números que multiplicados me den 3 y sumados o restados me den 4. Pues estos números son el 3 y el 1. Ajustamos los signos como ya lo hemos hablado en su momento. Y bueno, ¿cuánto son los valores o cuáles son los posibles puntos críticos? X igual a 1 y X igual a 3. Recuerda que solo les cambias el signo. ¿Sale? Entonces tenemos dos posibles puntos críticos, es decir, en estos puntos puede haber un máximo o un mínimo. No lo sabemos, pero ya lo tenemos contemplado. Necesitamos calcular la segunda derivada y aplicar uno de los criterios para saber si es máximo o es mínimo. Como te comentaba, para saber si estos puntos críticos corresponden a un máximo o a un mínimo, pues tenemos la primera derivada que ya la realizamos. La segunda derivada es derivar esta expresión, es decir, dejo el 3 y la derivada de x cuadrada sería 2x, 3 por 2, 6x. Dejo el 12 y la derivada de x es el 1. Menos 12, la derivada de 9, pues es 0, porque no tiene x. Entonces, ya que tengo la segunda derivada, me decía uno de los criterios que en mis posibles puntos críticos yo los evaluara en esta segunda derivada y si me daban negativo, pues era un máximo y si me daban positivo, pues era un mínimo. Y mira, cuando yo evalúo la segunda derivada en el 1, sería 6 por 1 menos 12. 6 por 1 es 6, menos 12 me da menos 6. Esto es negativo, es decir que f tiene un máximo en x igual a 1. ¿Y cuánto vale? Ojo, no lo vamos a evaluar otra vez en la función derivada, sino en la original. F de 1 sería 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1 más 5. La segunda derivada nos sirvió para saber si era negativo o positivo y saber decidir con el criterio si es máximo o es mínimo. Yo ya sé que es máximo. ¿Y cuánto vale? Vale 9. Así lo voy a ir esbozando en mi gráfica. Ahorita lo vas a ver. Tenía otro valor crítico, ¿verdad? El 3. Cuando lo evalúo en la segunda derivada, observa que me da 6, que esto es un valor positivo. Y mi criterio me dice que si obtenía un valor positivo para la segunda derivada, pues tenía un mínimo, sale un mínimo relativo en x igual a 3. ¿Y cuánto vale? Pues f evaluado en 3. Te invito a que hagas la operación y compruebes que f evaluado en 3 vale 5. Veamos ahora si la función es creciente o decreciente. Recuerda que tenemos que analizar la derivada, la primera derivada, es decir, si podemos asegurar que para ciertos valores de x la derivada es positiva, pues en esos ciertos valores o en ese intervalo va a ser creciente la función. Bueno, si yo no sé cuáles son los valores de x que hacen que la derivada sea creciente, pues lo voy a forzar para ver cuáles son estos valores. Bueno, la primera derivada ya la teníamos aquí y este es mayor que 0. Puedo dividir a todo entre 3 porque es un número positivo y no se altera la desigualdad. Esto ya sabíamos que se podía factorizar como esto. ¿Para qué me sirve esto? Cuando el producto de dos números da un número positivo. Pues cuando este número es positivo y cuando este número es positivo. O bien cuando son negativos, ¿verdad? Porque más por más es más y menos por menos también es más.
y usamos nuestras desigualdades. Por eso te decía que esto se empieza a poner un poco complicado porque necesitamos usar todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo despejamos o resolvemos estas desigualdades? Está restando, pasa sumando. No se altera el sentido del operador, ¿sale? Está restando, pasa sumando. Los números que sean mayores que 3, aquí están representados. Y los números que sean mayores que 1, aquí están. La letra I me indica que las dos condiciones deben de pasar al mismo tiempo. ¿Cuándo aseguro que las dos condiciones pasen? Es decir, que obtengan números mayores que 3 y números mayores que 1. Pues donde rayé doble vez, es decir, en los números del 3 hasta el infinito. ¿Sale? ¿Qué pasa si ahora los números son negativos? Nuevamente, mira, está restando, pasa sumando. Está restando, pasa sumando. Ahora me dicen los números que son menores que el 3 y menores que el 1. Menores que el 1 aquí están y menores que el 3. ¿Cuándo garantizo que pasan las dos cosas? Ah, pues donde rayé doble vez. Es decir, desde el menos infinito hasta el 1. Recuerda que siempre leemos de izquierda a derecha. No te vayas con la finta, ¿sale? Aquí leímos de izquierda a derecha y por eso nos encontramos al 3 primero y hasta el infinito. ¿Cuál es la solución de estos casos? Porque puede pasar uno o el otro. Ah, pues puede ser este cachito unido con este cachito. Por eso la función va a ser creciente en dos secciones. Mira, en menos 1, menos infinito, 1 y 3, infinito. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hasta lo que llevamos es lo siguiente. Aquí en el 3 había un punto mínimo, ya lo habíamos calculado, que era en el 5. Y en el 1, su punto máximo llegaba hasta el 9. La intersección con el eje de las y es en el punto 0,5. Eso es lo que llevo, pero mira, ¿qué acabamos de hacer con esto? Yo sé que la función es creciente en menos 1 a infinito, de menos infinito a 1. Es decir, como su dominio de la función son todos los números reales, si yo me vengo acercando hasta el 1, puede que sea yo creciente así, o puede que sea yo creciente así, pero debo de pasar por este punto y llegar hasta este punto, ¿verdad? Porque es el máximo, ya sea que vaya de esta manera así, o que vaya de esta manera así. Eso no lo sé de momento, pero lo voy a saber cuando vea si la función es cóncava o convexa. Y mira, también me dice que la función es creciente en otro cachito de 3 al infinito, es decir, a partir de este número para acá, la función es creciente. Miren, 3, ¿cuánto valgo? Ah, pues aquí, si es creciente, puede que sea así, o puede que sea así, pero ya estoy haciendo un esbozo de la gráfica. Ya sé que como que la función va a subir aquí, de este máximo va a pasar al mínimo y después va a subir. Como que tengo la idea de que es así, o puede ser así. No lo sé de momento, me hace falta saber dónde va a ser decreciente y ser cóncava o convexa. Ahora veamos cuándo la función es decreciente. Ahora tengo que analizar la primera derivada, pero que sea negativa, no positiva como en el anterior. Pues hago lo mismo. Aquí me faltó el signo, que sea negativo. Que sea negativo cuando el producto de dos números es negativo. Cuando uno de ellos es positivo y el otro negativo. Mira, si aquí obtengo que x más menos 3 es positivo y aquí negativo, bueno, esto implica que x sea mayor que 3 y que sea menor que 1, ¿verdad? Bueno, mira, que sea menor que 1, me voy para acá, y que sea mayor que 3, ¿dónde rayé dos veces o dónde puedo asegurar obtener números que sean mayores que 3 y menores que 1? No los hay, ¿verdad? Entonces, si no los rayé doble vez, pues el conjunto vacío, es decir, no hay nada, no puede pasar este caso, ¿sale? Y bueno, otra forma es que ahora el primer número sea negativo y el segundo sea positivo. ¿Qué quiere decir esto? Despejamos las x, que x ahora sea menor que 3 y que x sea mayor que 1. X menor que 3 voy para acá y x que sea mayor que 1 voy para allá. ¿Cuándo aseguro las dos cosas? Bueno, cuando rayé doble vez, es decir, del 1 al 3. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya que este caso no puede pasar, solamente nos dice que f es decreciente en 1 a 3. De 1 a 3 es decreciente, es decir, en 1 estoy hasta acá arriba en el máximo. Y decreciente, pues sí tenía sentido, ¿verdad? Que tenía que bajar al mínimo. Pero otra vez, yo no sé si voy a bajar así
o así, ¿verdad? Vamos por esto último, ver si es cóncava o convexa estas partes. Para finalizar, analizaremos la concavidad y la convexidad de la función. Recuerda que debemos de analizar pues la segunda derivada, ya sea positiva o bien si es negativa, pero bueno, primero vamos a ver si esta función tiene algún punto de inflexión, es decir, donde cambia de concavidad o de convexidad. Bueno, la segunda derivada debe de dar 0. ¿Dónde obtengo estos puntos? Forzándolo a 0. La segunda derivada ya la habíamos calculado que es 6x menos 12. Si yo despejo, pasa sumando y el 6 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, hay un punto de inflexión en x igual a 2. ¿Y cuánto vale f de 2? Bueno, ahí voy a esperar. Y bueno, me gustaría que tú evaluaras la función original en 2 y te des cuenta de que vale 7. Como aquí ya lo tengo marcado, que el 2 vale 7 con el color verde. Y bueno, ahora vamos a ver dónde es cóncava y convexa. Debemos de analizar la segunda derivada cuando es positiva. Aquí ya está la segunda derivada cuando es positiva. Esto es equivalente a simplemente x menos 2 positivo. ¿Por qué? Porque dividimos entre 6 a toda la desigualdad y no se altera el sentido. Está restando, pasa sumando. ¿Dónde va a ser convexa esta función? Del 2 al infinito. Es decir, de este 2 estoy parado aquí hasta el infinito, de aquí para allá. Algo que sea una función convexa debe de tener el segmento por encima, es decir, o debe de abrir hacia arriba. Entonces, de aquí tiene que ir así, ¿verdad? Porque aquí el segmento queda por encima. Y bueno, cuando ver la segunda derivada es negativa, es hacer lo mismo, pero con sentido negativo. Es decir, ¿dónde va a ser cóncava la función? Desde menos infinito hasta el 2. Desde menos infinito hasta el 2, ¿verdad? Pero miren, a partir de aquí tengo que llegar al máximo y pasar por este punto. Entonces, mira, aquí debo de ir así, ¿verdad? Déjalo remarco. Debo de ir así. De aquí desde el infinito hasta el 2 o de aquí del 2 para acá, esto sí es una función cóncava porque tengo el segmento, queda por debajo o abre hacia abajo, está como parábola, es una parábola, ¿sale? Y ojo, ya pasé por el punto de intersección del eje Y, el máximo relativo, el mínimo, y me seguí. Esta es la función. Me pueden decir, profe, aquí donde se intersecta, ¿recuerdas que había que resolver la ecuación cúbica? Te invito a que la resuelvas y veas que es un número negativo, que es menos 0,42, ¿sale? Entonces puedes checar en GeoGebra que efectivamente esta es la gráfica de la función. Como puedes ver, es un poco trabajoso, es un poco laborioso esbozar la gráfica de pues una función y pues creo que es común porque no todos los fenómenos de la vida real son fáciles. Entonces, así es la técnica para poder esbozar la gráfica. Chécala con GeoGebra, por favor, para que veas que sí es la gráfica. Y me pueden decir, profe, ¿por qué tengo que aprender esto si GeoGebra ya lo hace? Porque hay algunas funciones que tienen consideraciones especiales que pues solo el ingenio humano le puede dar vueltas, ¿sale? Bueno, en el material que te voy a dejar de tarea solo va a venir una función para que esboces su gráfica y en el formulario te voy a ir preguntando los pasos para ir realizando este esbozo de la gráfica, ¿sale? Bueno, sin más por el momento, cuídate mucho y nos vemos en la siguiente clase. Bye.